¿Qué tal? Mi nombre es Janet Alonso Díaz y en esta ocasión hablaremos de la propiedad y la posesión en México. Comenzamos. ¿Cuáles son sus objetivos? Primero es comprender los conceptos de propiedad y posesión, así como identificar sus diferencias y relación, conocer el marco legal en Puebla y analizar casos prácticos aplicables. Empezaremos por definir el concepto de propiedad y de posesión. Propiedad es el derecho real que otorga a una persona el uso, disfrute y disposición de un bien dentro de sus límites legales. Esto lo encontramos establecido en el artículo 984 del Código Civil del Estado de Puebla. ¿Y qué es posesión? Es el poder de hecho sobre una cosa con la intención de tenerla y retenerla, ya sea como propietario o en un concepto distinto. Esto se encuentra establecido en el artículo 1344 del mismo Código Civil del Estado de Puebla. Pero vamos a empezar a definir a identificar el marco legal en el artículo 984 de nuestro Código Civil. Vamos a ver. Dice aquí, capítulo 3, propiedad. Artículo 984. La propiedad es el derecho real que faculta a su titular para usar, gozar y disponer de un bien, con las limitaciones y modalidades que fija las leyes. Es decir, si bien es el propietario, tiene una limitante que sería respetar el derecho de posesión que tenga sobre su bien otra persona. Dice que el artículo 985 que el propietario debe ejercer su derecho cuando por el no ejercicio del mismo se dañe o perjudica a la colectividad. Esto lo tenemos establecido en el capítulo que nos habla sobre todo propiedad. Aquí vienen varias modalidades que comentaremos en nuestra sesión en línea. Un ejemplo sería el artículo 989, que establece que nadie puede construir junto a una pared ajena o mediadera, fosos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas o establos, ni instalar depósitos de materias corrosivas, máquinas de vapor o fábricas. Dice acá, o construir las obras de resguardo prescritas por los reglamentos y a falta de esto lo que determine un perito. Dice también que en un predio no se pueden hacer excavaciones o construcciones que hagan perder el sostén necesario del suelo o construcción de las propiedades vecinas o que causen o puedan causar algún daño a las mismas a menos que se hagan las obras de consolidación o de previsión para evitar algún daño. Esto se encuentra en el artículo 990. Dice el artículo 991 que el propietario tiene derecho a pedir al que lo sea de los inmuebles contiguos el apeo, deslinde o amojonamiento de los que respectivamente le pertenecen, si antes no se ha hecho el deslinde, o bien si se ha borrado el deslinde. También dice el artículo 992 que el propietario de un bien mueble tiene derecho, o en su caso la obligación de cerrar o de cercar su propiedad, en todo o en parte, del modo que lo estime conveniente, o lo dispongan las leyes o reglamentos, sin perjuicio de que perjudique a las servidumbres de paso. El artículo 993 también establece que solo se pueden plantar árboles junto a un inmueble urbano ajeno, a la distancia de 3 metros de la línea divisoria. Si la plantación se hace de árboles grandes y de 1,5 metros de la plantación se hace de arbustos o bien árboles pequeños. Y el propietario puede pedir que se arranquen los árboles plantados a menor distancia de su predio de la señalada en el artículo anterior, esto porque pueda perjudicar los cimientos de su propiedad.
El artículo 995 nos establece que si las ramas de los árboles que se extienden sobre construcciones, jardines o patios vecinos, el dueño de estos tiene derecho a que se corten en cuanto invadan su propiedad. Y si fueran las raíces de los árboles vecinos los que se extiendan en el suelo del otro, este podrá hacerlas cortar por sí mismo dentro de su propiedad con previo aviso, obviamente, al vecino. El artículo 996 nos establece: el propietario de un árbol o arbusto contiguo al predio de otro tiene derecho de exigir de éste que le permita la recolección de los frutos que no se puedan recoger de su lado, pero el dueño del árbol o arbusto es responsable de cualquier daño que se cause con la recolección de esos frutos. Y así establece el concepto de propiedad diferentes modalidades. Ahora iremos al concepto de posesión. Este se encuentra establecido en el artículo 1340, que nos dice: también encontramos que hay diferentes tipos de posesión. Entre ellos se encuentra el poseedor civil, o bueno, tipos de poseedores. Y ya la posesión pues es una sola. El Código Civil del Estado de Puebla nos establece dice aquí: posesión, capítulo 14, artículo 1344. Posesión es la tenencia o el goce por nosotros mismos o por otro en nuestro nombre de un bien corpóreo o de un derecho respectivamente, con el ánimo de comportarnos como propietarios de ese bien o como titulares de ese derecho. Así hablamos, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento, el arrendatario es el que tiene la posesión de ese bien. Entonces, al tener la posesión durante ese tiempo, se va a comportar como dueño o propietario de ese bien. No podrá tener alguna alteración en su posesión, así sea del propietario, porque, como ya lo dijimos, el artículo que nos habla de la propiedad nos dice que con las limitaciones que fijan las leyes. Dice que, y bueno, de esta parte, bueno, esto está en el artículo 1344. Ahora, los fundamentos legales de la propiedad lo encontramos a partir del artículo 984 al 999, y de la posesión en el artículo 1344 al artículo 1392. Asimismo, encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir del artículo 27. Tipos de propiedad. Hay propiedad privada, que es la que ejerce un particular, que también se encuentra establecido en el artículo, la Constitución Política, a partir del artículo 27. Y dice que, bueno, también hay una propiedad pública, que es la del Estado, que lo establece en el primer párrafo del artículo 27, que dice: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellos a los particulares. De esa manera se constituye la propiedad privada, que es lo que nos dice que son lo que adquiere un particular. La nación, el párrafo tercero del mismo artículo dice que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadamente provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques,
a efecto de que se ejecuten obras públicas y que se planee y regule la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. Como ya sabemos, los asentamientos humanos se refiere a los lugares en donde las personas se establecen, comunidades. Estas pueden ser rurales, urbanas o suburbanas. Conozcamos o entendamos que los asentamientos humanos se refiere a rurales cuando hablamos de la sierra, por ejemplo, en donde hay más campo de agricultura y pocas casas y que carecen de servicios públicos. Los urbanos, que serían las comunidades o poblaciones que ya cuentan con servicios más de salud, de educación, y los suburbanos son las poblaciones y los urbanos ya son como los municipios o las ciudades que ya se encuentran urbanizados. Entonces es el Estado el que va a regular para que funcione bien y también para que haya un crecimiento en los centros de población y que se reparta equitativamente. Y bueno, también el ejidal y comunal, que también lo establece o lo protege el artículo 27 constitucional, en donde nos habla el ejidado comunal de todo lo que se refiere a terrenos. Todos terrenos de cultivo que pueden tener los comuneros, es decir, lo que antes podríamos conocer como posesión que pueden tener. Entonces, hay fracciones que establece el artículo 27 constitucional, que nos dice que la capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación se rigen por las siguientes prescripciones, y entonces se establece diversas fracciones, que es la que nos establece sobre esto. Y la copropiedad, que esa se encuentra establecida en el Código Civil del Estado de Puebla a partir de su artículo 1081. La copropiedad, como su nombre lo dice, es cuando una propiedad se reparte entre dos o más personas. Se refiere, artículo 1081 al 1115. Y nos dice capítulo 9, copropiedad. Artículo 1081. Hay copropiedad cuando uno o más bienes pertenecen pro indiviso a dos o más personas. Lo que sucede comúnmente cuando hay una herencia en un solo predio y que se lotifican o segregan diferentes lotes. En esa parte se estaría teniendo una copropiedad. Y dice pro indiviso porque se dividen, ya sea se segregan o ya sea se lotifican. Dice el artículo 1082, los que por cualquier título legal tiene el dominio común de un bien no puede ser obligados a conservarlo indiviso, sino en los casos en que por su naturaleza de bien o por determinación de la ley el dominio es indivisible. Esto significa que cuando hay copropiedad, si el lote que se dio por herencia o que se lotificó, que se segregó, se pretende vender, entonces se tendría que contar con la autorización de los otros copropietarios. Como dice el artículo 1084, cuando los diferentes pisos, departamentos, viviendas o locales de una casa no fueren más de 3 y pertenecieran a diversos propietarios, si los títulos de cada uno de ellos no regulan la aportación que individualmente les corresponde en las obras necesarias, se aplicará además lo que dispone este capítulo en los siguientes preceptos. Las paredes maestras, el tejado o azotea y las demás partes de uso común estarán a cargo de todos los propietarios en proporción al valor de su piso. Es lo que es con una copropiedad. Cada propietario costeará el suelo de su piso.
el pavimento del portal, puerta de entrada, patio común y las obras de salubridad, higiene y ornato, y las labores de limpieza y vigilancia común se costearán a prorrata por todos los propietarios. La escalera que conduce al piso primero se costeará a prorrata entre todos, excepto el dueño del piso de abajo, y la que conduce al tercero se costeará solo por el dueño de este. Este se refiere más a los condominios, que son departamentos que son construidos hacia arriba. Y dice el artículo 1086 que a falta de una disposición o un contrato, la copropiedad se va a regir por algunos preceptos. Dice que los copropietarios participarán proporcionalmente a sus respectivas porciones, tanto en los beneficios como en las cargas. Mientras no se pruebe lo contrario, se presumirá iguales las porciones correspondientes a los copropietarios en el bien y bienes comunes. Cada copropietario podrá servirse del bien o bienes comunes conforme al destino de estos, de manera que no perjudique el interés de los demás copropietarios, ni impida a estos usarlos según su derecho. Cualquiera de los copropietarios tienen derecho para obligar a los demás a contribuir a los gastos de conservación del bien o bienes que son comunes, y solo se puede eximir de la obligación a que se refiere este anterior el copropietario que renuncie a la parte que le pertenece en la copropiedad. Sin el consentimiento de los copropietarios, ninguno de ellos podrá hacer alteraciones en el bien común, aunque de ellos pudiera resultar ventajas para todos, ni ejecutar actos de disposiciones respecto al mismo bien. Por eso se llama copropiedad, porque todas las decisiones se deben tomar en conjunto. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de posesión? Tenemos la posesión en concepto de un dueño que se conoce como el poseedor civil, que se encuentra establecido en el artículo 1346. Entonces dice aquí que es poseedor civil dice acá, quien posea nombre propio, 1346, quien posea nombre propio es poseedor civil y ejerce por sí mismo o por otra persona sobre el bien poseído un poder de hecho para su aprovechamiento exclusivo. Recordemos que es un poder de hecho, no de derecho, es de hecho porque se le llama poseedor. Dice que es capaz de poseer quien lo es capaz de adquirir. El incapaz posee por medio de su representante y puede poseerse también por medio de un mandatario. Y dice el artículo 1350, quien por disposición judicial o por otro acto jurídico recibe un bien ajeno con derecho de retenerlo temporalmente en su poder en calidad de interventor, depositario, arrendatario, acreedor, prendario, comodatario u otro título análogo, detenta ese bien a nombre del propietario o poseedor de él, y a la vez posee a nombre propio derecho real, un derecho real o personal creado por esa disposición judicial o acto jurídico de que se trate. Por eso ponía como ejemplo del poseedor un arrendamiento. El arrendatario posee a nombre propio porque él es el que firmó ese contrato de arrendamiento. Y dice el artículo 1351, quien detenta un bien o goza de un derecho a nombre o de otro es un poseedor precario. Ese es el otro tipo de poseedor, que dice posesión en concepto distinto al dueño. Ese se llama poseedor precario y se refiere que va a tener o va a gozar de un derecho a nombre de otro. Y los derechos y obligaciones del poseedor precario se rigen, además de lo dispuesto en este capítulo, por las disposiciones legales que regule el cargo o el acto jurídico, por virtud del cual recibió el bien o el derecho ajeno. Dice el artículo 1353 que quien tenga en su poder un bien en virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de ese bien, reteniéndolo en provecho de éste en cumplimiento de órdenes en instrucciones que de él ha recibido, no se considera un poseedor. Si varias personas poseen un bien indiviso, podrá cada una de ellas ejercer actos
posesorios sobre el bien común, sin excluir los actos posesorios de los otros coposeedores. Y así, a partir de ese artículo nos habla sobre el tipo de poseedor precario. Entonces tenemos que hay poseedor civil, poseedor precario y también hay poseedor de buena fe y de mala fe, que está a partir del artículo 1367. Y dice aquí, el artículo 1366 nos dice, la posesión es de buena o de mala fe. Y el artículo 1367 nos establece, es poseedor de buena fe, fracción primera, el que entra en la posesión en virtud de un justo título. Aquí estaríamos hablando de un contrato de arrendamiento, el arrendador. Y luego dice fracción segunda, el que ignora los vicios de su título, es decir, si en el contrato de arrendamiento establece un vicio, que ya habíamos hablado de los vicios del consentimiento, que fue por dolo, por intimidación, y ese contrato está viciado, no se le va a considerar al arrendatario poseedor de mala fe, sino de buena fe, porque él ignoraba que ese contrato tenía un vicio o estaba viciado. Y el que ignora que su título es insuficiente. Entonces, si él hizo un contrato de arrendamiento verbal, que no se haya formalizado, bueno, para él, el hecho de haberlo establecido de forma verbal, pues tiene un poder siempre y cuando esté pagando su renta y esté recibiendo los beneficios de ser poseedor. Dice aquí, el artículo 1372, entonces ya nos habla del poseedor de mala fe. Y dice, es poseedor de mala fe, fracción primera, el que entra en la posesión sin título para poseer. O sea, hablemos de de las personas que entran a poseer un bien que está abandonado. Fracción segunda, el que sin fundamento legal cree que tiene título para poseer. Fracción tercera, el que sabe que su título es insuficiente. Fracción cuarta, el que despoja a otro furtiva o violentamente de la posesión en que se halla, aunque el despojado no sea el propietario del bien. Y dice aquí el artículo 1373, que salvo prueba en contrario se presume, 1, que el poseedor lo es a nombre propio, 2, que el poseedor es propietario del bien poseído, 3, que el poseedor es de buena fe, 4, que el poseedor de un inmueble lo es también de los muebles que se encuentran en él, 5, que el poseedor actual que prueba haber poseído en tiempo anterior poseyó en el intermedio, 6, que la posesión se sigue disfrutando en el mismo concepto en que se adquirió. Y dice aquí los derechos que tiene el poseedor de buena fe. Él dice, el poseedor de buena fe tiene derecho a los frutos percibidos mientras su buena fe no es interrumpida, a que se le abonen los gastos necesarios que haya hecho, a que se le paguen las mejoras útiles que haya costeado, a retener el bien poseído hasta que se le paguen los gastos a que se refieren las fracciones anteriores, a retirar las mejoras voluntarias si no se causa daño en el bien mejorado o reparado en el que causa retirarlos, a que se le abonen los gastos hechos por él para la producción de los frutos naturales o industriales que no hace suyos por estar pendientes al interrumpirse la buena fe, al interés legal sobre el importe de los gastos mencionados en la fracción anterior desde el día en que los haya hecho. Y dice que la buena fe se interrumpe por las mismas causas que interrumpe la usucapio. Ya veremos qué significa la usucapio. Ahora hablaremos de las diferencias claves. Las diferencias entre propiedad y posesión. La propiedad es un derecho real. Ese lo adquieres con una escritura que está inscrita en el registro público de la propiedad, es decir, con un documento público. Es reconocida legalmente porque está inscrito ante una dependencia. Implica usar, disfrutar y disponer, a diferencia de la posesión. Este es un hecho jurídico. Es un hecho porque se reconoce ante la ley, pero el contrato de arrendamiento únicamente le da ese poder
de tener ese hecho sobre la posesión por el tiempo que se firme el contrato. Dice, puede no estar reconocida y, sí se puede usar y disponer y disfrutar durante el tiempo que se tiene esa posesión del bien. Por ejemplo, decía habitar sin escritura. Entonces, pues no se puede, ¿verdad? Nada más es el puro contrato de arrendamiento que le da un derecho de usar y disfrutar de ese bien por el tiempo que dure ese contrato. Habita sin escritura, pero no puede adquirir una escritura. Adquisición de la propiedad. ¿Cómo se adquiere la propiedad? Dice que la adquisición puede ocurrir a través de varios medios. Entre ellos sería la ocupación. La ocupación significa que es la forma de adquirir una propiedad de bien que no tiene dueño, mediante la aprehensión material con la intención de adquirir el dominio. Entonces, cuando se ocupa ese bien que no tiene un dueño reconocido, vamos a esperar un tiempo para que se pueda adquirir. La accesión. Este es el derecho que la propiedad de un bien otorga, sobre todo a lo que une o se incorpora a ellos, ya sea natural o artificialmente, y eso lo establece el artículo 1037 del Código Civil de Puebla. Habíamos hablado que a lo mejor un árbol frutal que deriva del bien principal, eso se llama accesión. La sucesión. Esta es la forma de adquirir la propiedad de los bienes de una persona fallecida. Ya sea por disposición testamentaria, que es una sucesión testamentaria, o por la ley, que es una sucesión cuando un bien queda intestado. De esa manera sabemos que entonces se puede adquirir esa propiedad por una sucesión legítima, que es lo que se conoce y que se refiere a las personas que sean parientes, como lo establece igual el Código Civil, en donde nos dice que sería por una heredan por disposición de la ley, pero esa es por cuando un bien quedó intestado, que no está dentro de un testamento. Los cónyuge supérstite, dice el cónyuge que sobreviva, los descendientes, ascendientes, y a falta de todos ellos, los parientes colaterales hasta el 6º grado. También dice que se puede por prescripción. Por prescripción significa, es lo que conocemos como la usucapión. La prescripción, también conocida como eso, es la adquisición de la propiedad mediante la posesión continua, pública y pacífica de un bien durante un tiempo determinado por la ley. De esa manera se puede solicitar mediante un juicio. Y por la ley es lo que entendemos que se adquiere por contratos, lo que sería por un contrato. La ley regula esa transferencia, a lo mejor hablemos de un contrato de compraventa. Es esa forma en la que se podría adquirir una propiedad. Y aquí lo dice, por contratos jurídicos válidos, que se encuentra igual establecido en el capítulo de contratos del Código Civil de Puebla. Pero ¿cuándo se pierde la propiedad? Dice que la propiedad se pierde cuando se renuncia, se abandona, se destruye el bien o por expropiación. De la misma manera, el artículo 27 constitucional nos establece en su segundo párrafo una pequeña parte en donde nos dice 27. Segundo párrafo, las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Entonces, el que puede expropiar es el Estado. Y va a ser, para hacer una carretera. Lo que sucedió con el Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Se expropia para utilidad pública y se da a cambio una indemnización. Y por prescripción, que ya les había comentado que es el juicio, la usucapión, a partir del artículo 1393 del Código Civil de Puebla. De esa manera es como se podría tramitar un juicio teniendo una posesión pacífica y de buena fe. Y es esto lo que nos decía que es la prescripción positiva. Dice que es el medio de adquirir la propiedad por posesión prolongada con ciertos requisitos, que es lo que conocemos como usucapión. A partir del artículo 1393 al 1414 del Código Civil de Puebla. Todo ese
ese capítulo nos habla y nos establece cómo sería la forma de tramitar un usucapio. Y dice aquí en el ejemplo, poseer un terreno durante 3 años de buena fe con justo título y 10 años independiente de la buena fe. Esto se encuentra en el artículo 1409 del Código Civil de Puebla, reuniendo ciertos requisitos que también lo establece el código. Se puede tramitar el juicio de usucapio cuando podemos adquirir una propiedad por una prescripción positiva. La prescripción es lo que significa usucapión. Entonces se dice positiva porque esa posesión de esa propiedad fue de buena fe. Ahora hablaremos de casos prácticos. Dice que el caso 1, Juan ocupa un terreno por 8 años con buena fe en Puebla, pagando un predial. Puede adquirir la propiedad. Me gustaría que esto se quedara para que lo pudieran buscar en los artículos que ya comenté en la diapositiva anterior para poder responder esta pregunta. Y el caso 2, Ana vive en una casa que le prestaron, pero nunca se le cedió la propiedad. ¿Es propietaria o poseedora? Me van a decir si es una propietaria, de acuerdo a qué artículo, o si es poseedora y qué tipo de posesión detenta Ana al vivir en esa casa. ¿Cuál es la importancia práctica? Dice, la propiedad otorga seguridad y certeza jurídica. ¿Cómo la va a otorgar? A través de la escritura pública. Y la posesión protege derechos mientras se ejerce control sobre un bien. ¿Qué quiere decir? En el contrato de arrendamiento, si se firmó durante un año, entonces ese contrato de arrendamiento va a proteger esos derechos mientras se tenga el control de ese bien. Una vez terminado ese contrato, se perderá la posesión y el propietario volverá a tener la posesión de ese bien. Ambas figuras previenen conflictos y fomentan el desarrollo económico. Reflexión y retroalimentación. ¿Por qué es importante registrar la propiedad? ¿Qué pasa si solo se tiene posesión sin propiedad? ¿Cómo se protegen los derechos del poseedor en Puebla? Dice aquí que por qué es importante registrar la propiedad. Para que se pueda respetar ese derecho de propiedad, pues obviamente tiene que estar registrado en una escritura pública y que lo reconozca el registro público de la propiedad. Si no, entendemos que no tiene propietario y entonces el que sea poseedor puede hacerse acreedor a tramitar un usucapión y poderse quedar con la propiedad. Si solo se tiene la posesión sin propiedad, aún así ya dijimos que va a tener ese derecho de hecho o ese hecho jurídico mientras dure su justo título. ¿Cómo se protegen los derechos del poseedor? Bueno, sí se protegen porque el artículo que nos habla de la propiedad nos dice que con las limitaciones que fija la ley, las limitaciones sería que si quiere quitarle la posesión a otra persona que no es propietario, entonces tendría que tramitar un juicio reivindicatorio para recuperar la posesión ante una autoridad competente. Conclusiones. Propiedad y posesión son conceptos distintos y complementarios. La posesión puede convertirse en propiedad por prescripción. Como ya lo dijimos, la prescripción es el usucapión. El conocimiento de estas figuras permite evitar conflictos legales. Bueno, por hoy eso sería todo. Les dejo las referencias bibliográficas, que son el Código Civil para el Estado de Puebla, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Rogina Villegas Rafael, el Compendio de Derecho Civil, González Jorge Adame con el Derecho Civil, Bienes y Sucesiones. Bueno, pues por hoy es todo. Comentaremos a detalle en nuestra videollamada en estos capítulos que son muy interesantes tanto de propiedad como posesión para poder tener una certeza jurídica sobre estas figuras que nos establece nuestro Código Civil del Estado de Puebla para poder tener una relación jurídica satisfactoria entre contratantes o entre las personas. Agradezco su atención, quedo atenta.